Bendiciones, mis hermanos. Bien, vamos una vez más, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a participar de su palabra. Bien, he hecho algunos cambios que me han pedido y sugerido, así que vamos a ver que todo sea de bendición. Bien, vamos a pasar de lleno a la palabra de nuestro Dios, la cual se encuentra en el libro de San Judas Apóstol. La cual lleva por título Falsa doctrina y falsos maestros. En San Judas. Bien, y vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de Dios. Y dice, del versículo 3 en adelante: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos
También profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según su malvado deseo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bien, hermano, esta es la palabra que nuestro Dios nos va a dar. Dios nos ayude. Bien, aquí el apóstol nos habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol habla aquí de nuestra común salvación, y él se incluye dentro de los salvados. Dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que con diligencia contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros, hermanos, hemos sido bendecidos en gran manera por gracia y misericordia de nuestro Dios. Y el apóstol aquí está hablando de esa fe que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Y esa fe es un don de Dios que Dios ha puesto en nuestros corazones por gracia y misericordia. Y el apóstol nos está dando un consejo, y él dice que le fue necesario escribiros por una gran solicitud. Dice: me ha sido necesario escribir para exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Que contendáis por la fe que nos ha sido dada. Contender significa, hermano, defender nuestra fe. Que esa fe no nos pertenece, por Dios ha sido puesta en nuestros corazones. Y el apóstol aquí está preocupado y da un consejo a los hermanos que defiendan la fe que ha sido depositada en nuestros corazones. O sea, nosotros, hermanos, ya que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, santificados, y hemos sido guardados por nuestro Señor Jesucristo, es un privilegio para nosotros, es una bendición. Hemos sido apartados de este mundo por gracia y misericordia de Dios, y Él nos ha puesto esta fe que
es más preciosa que el oro. Esta fe que está en estos vasos de barro, por Dios ha sido puesta en nuestros corazones, por gracia y misericordia. Y el apóstol aquí está preocupado y dice que nosotros tenemos que contender ardientemente por esta fe que nos ha sido dada una vez a los santos, a nosotros. No ha sido dada esa fe, hermano, pero esa fe hay que cuidarla. Esa fe hay que defenderla. Dice, contendáis ardientemente. ¿Por qué tenemos que nosotros cuidar y contender ardientemente por esa fe, por esa bendición? Y la palabra nos dice más abajo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, nosotros, el apóstol nos aconseja que debemos defender y cuidar nuestra fe de hombres impíos, hombres que, dice la palabra, entrarán encubiertamente. En otra parte, la palabra de Dios nos enseña que junto al trigo hay cizaña. Y muchas veces esa cizaña está dentro de la iglesia. Y la palabra también nos enseña que quisieron quitar esa cizaña, pero el dueño de la viña dijo que no. Porque todo eso tiene un propósito, hermano. Nosotros somos bendecidos de parte de Dios, pero también a la vez hay un peligro. Un peligro que habla de hombres que van a entrar a las iglesias en medio de los santos, pero son hombres vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos rapaces. Y ellos están muchas veces dentro de las iglesias, porque la palabra nos habla y dice, porque algunos hombres entrando encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hombres que entran a la iglesia sin ningún temor, hombres que no creen, tratan de aparentar que son de nosotros, pero sus intenciones son malignas, porque ellos son impíos. Impíos significa hombres que son irreverentes, incrédulos. Ellos, el único propósito de ellos, hermanos, dentro de las iglesias, es para destruir, para aprovecharse, para sacar algún beneficio. Y son impíos, son incrédulos, jamás en sus corazones van a recibir a Cristo, jamás van a recibir la palabra, pero van a estar ahí, en medio, dentro de la iglesia, en medio de los santos. Y eso es un peligro para la iglesia. Por eso el apóstol aquí está aconsejando a los santos, a los llamados, a nosotros, a los que hemos sido apartados, que hay un peligro, que debemos, dice, contender ardientemente, con pasión, sin temor, hermanos. Debemos contender y defender nuestra fe, defender nuestra iglesia, cuidarnos los unos a los otros, porque Satanás anda como león rugiente alrededor. Y Satanás no se va a ir al mundo, porque el mundo está
en sus manos, el mundo está en oscuridad, en tiniebla. Satanás va a enviar a estos hombres impíos, incrédulos, que son instrumentos del mismo demonio. Él los va a enviar para que vayan y se introduzcan encubiertamente, dice la palabra, y se disfrazan como los santos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la piedad, porque ellos lo único que hay en sus corazones es maldad. Son impíos, incrédulos. En ellos no hay ni la más mínima fe. El único propósito de ellos, hermanos, es destruir a los santos, destruir lo que Dios ha hecho, porque el enemigo vino para destruir lo que Dios ha hecho desde el principio, allá en el paraíso, donde Dios había puesto al hombre rodeado de bendición y no había maldad. Ahí Satanás se introdujo encubiertamente, disfrazado, y engañó a la mujer con palabras persuasivas, fingiendo que iba a entregar una bendición, y introdujo ese veneno. Así son estos hombres, así son instrumentos del diablo, que lo único que quieren es destruir la iglesia, esta iglesia santa que por nuestro Señor Jesucristo fue lavada y redimida, y nosotros somos parte de este cuerpo que es la iglesia, y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero lamentablemente la palabra aquí nos previene y nos dice que en medio de todos estos miembros, de estos santos, habrán hombres impíos, instrumentos del diablo, que solamente van a querer destruir, dañar a los santos, a la iglesia, y van a ser tan astutos, porque son astutos, se disfrazan como hombres de piedad, pero negarán la piedad con sus obras, con sus hechos, porque sus intenciones son malignas. Y en otro lugar de la palabra de Dios, en Pedro, también el apóstol Pedro nos habla, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa es la intención, hermano, de estos hombres, que lo único, la intención de ellos, como dice la palabra, que harán mercadería. Ellos solamente en sus corazones hay maldad, hay intereses personales, que harán mercadería de los hijos de Dios. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Podemos ver hoy día, hermano, cuántos, y a la luz pública, cuántos siguen a estos hombres y tienen grandes congregaciones, y muchos son engañados porque estos hombres son astutos, porque con palabras fingidas muchos serán engañados, y estas personas van a tener conocimiento de la palabra. Ellos conocen la palabra, van a utilizar la palabra de Dios con malas intenciones. Ellos andarán con una Biblia bajo el brazo, pero solamente
son hombres que fingirán ser santos, que lo único que ellos van a hacer es maldad, destrucción, por intereses personales, porque son incrédulos. Solamente van a acercarse a las iglesias y se van a introducir entre nosotros solamente para sus propios intereses personales. Y van a conseguir que muchos sean engañados, porque la palabra dice, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y hoy día lo estamos viendo, hermano. ¿Cuántos casos han salido a la luz pública? Hombres que dentro de la misma iglesia evangélica han engañado por mucho tiempo a los santos y han sido como hombres que su apariencia es de piedad, pero en el fondo, en su corazón, ellos negarán esa piedad porque van a solamente traer destrucción y va a haber avaricia en sus corazones. Por eso que la palabra de Dios los llama impíos. Impíos no son aquellos que están en el mundo y que no tienen alguna religión o tienen alguna religión pero no las practican. No son, la palabra no está hablando de esas personas. La palabra está hablando de hombres específicos que son impíos, son malos y que van a introducirse dentro de las iglesias para dañar. Sus intenciones son perversas, porque en ellos no hay nada de Dios, en ellos no está el Espíritu Santo. Son hombres astutos, sensuales y que van a ser conocedores de la palabra, pero al mismo tiempo son incrédulos, van a utilizar la palabra de Dios encubiertamente, como hoy día lo estamos viendo. ¿Cuántos hay que por diferentes medios, e incluso a través de internet, de la televisión, hay muchos ejemplos de estos hombres, y que se ven hombres de buen parecer, que su apariencia es de un hijo de Dios, pero son falsos, son muy astutos, su apariencia va a engañar a muchos y ellos van a utilizar la palabra de Dios y van a hablar con astucia, con artimañas, y muchos van a ser engañados. Por eso que el apóstol aquí nos habla y nos advierte que debemos estar preparados, que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hermanos, o sea, solapadamente, como lo hizo la serpiente en el principio, que entró en el paraíso y habló con la mujer y trató de que la mujer le creyera. Estos hombres son astutos como la serpiente, porque son instrumentos del diablo. Por eso que la palabra dice que son impíos, que lo único que hay en ellos es solamente maldad, malos deseos. Y lamentablemente estos hombres, estas personas se van a introducir dentro de nosotros y van a dañar a la iglesia. E incluso el apóstol Pablo también nos advierte de esta situación que va a acontecer y que ya está aconteciendo. Y desde aquellos tiempos, de los apóstoles, ya existían estas personas, hombres malvados. Aquí el apóstol Pablo
hablando aquí en el libro de los Hechos y dando un discurso de despedida, porque ya él iba a ser arrebatado, iba a ser muerto, su ministerio ya estaba por terminar y él se estaba despidiendo. Y en su despedida el gran apóstol dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todos los apóstoles nos hablaron de esto, de estos hombres? Y es más, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hermanos, hay un peligro, hay una advertencia para los hijos de Dios, para los santos, porque Satanás anda como león rugiente y él tiene a sus seguidores, porque él también tiene seguidores. Y estos hombres, su propósito no es estar en el mundo. El propósito de ellos es destruir la obra de Dios, porque desde el principio Satanás, el diablo, ha querido destruir lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho, Satanás lo ha querido destruir. Por eso que la palabra nos advierte, y el apóstol aquí también nos dice que de nosotros mismos se levantarán hombres perversos que nunca recibieron la palabra de Dios, que estaban con nosotros pero no eran de nosotros. Y la palabra nos advierte en otro lugar que cómo se conocen un verdadero hijo de Dios. La palabra dice que por sus frutos se conoce el árbol. Los verdaderos hijos de Dios aman a su hermano, son personas íntegras de corazón, que se ayudan y se apoyan y se aman y velan y oran los unos por los otros. Y nos ayudamos, nos estimulamos unos a los otros, porque todos somos miembros de este cuerpo. Pero lamentablemente, hermanos, habrán dentro de nosotros algunos que estarán ahí recibiendo y estarán escuchando la palabra de Dios, pero no la van a recibir de corazón, porque son incrédulos y desde antes ya fueron destinados, dice la palabra de Dios, porque Dios conoce lo que iba a acontecer. Y esta cizaña que crece en medio del trigo está ahí socavando, robando la fuerza de los hermanos que se están alimentando de la palabra de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo. Estarán ahí junto a nosotros, pero no son de nosotros, porque la palabra aquí nos advierte y el apóstol dice que debemos nosotros ser valientes y defender esta fe preciosa que nos ha sido dada y defenderla ardientemente. Debemos ser, hermanos, hombres y mujeres entendidos. Debemos tener discernimiento de espíritu, porque la palabra de Dios nos enseña a escudriñar los espíritus. Y cuando la palabra está hablando aquí, escudriñar los espíritus, se refiere a las personas, a los hermanos, o algunos que se dicen ser hermanos, que se dicen ser creyentes. Escudriñad, dice. Debemos nosotros, de acuerdo a la palabra, analizar a aquellas personas que están en medio de nosotros y que tienen apariencia, pero en el fondo no son de nosotros.
Por eso que nos dice que nosotros debemos ser personas, hijos de Dios, preparados, instruidos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña cómo detectar y reconocer estas personas que solamente van a destruir a la iglesia. Y ya han habido tantos casos, hermanos, que han salido a la luz pública, que por años estas personas, estos hombres impíos, han estado en medio de los santos y han conseguido muchas cosas, y muchos hemos sido engañados por estos instrumentos del diablo, que lo único que quieren es sacar intereses y harán mercadería de nosotros, porque esas son sus intenciones. Y dice aquí el apóstol, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Salvador Jesucristo, que convierten en libertinajes. Ellos se recrean en la maldad. Ellos se dejan llevar por las pasiones de la carne, pero son astutos. Todo lo que ellos hacen lo harán encubiertamente, disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. Por eso que debemos, como dice el apóstol, nosotros defender nuestra fe ardientemente. Y cuando haya algo que acontezca de esta forma, nosotros debemos estar ahí para defender y cuidar nuestra iglesia, cuidarnos los unos a nosotros, defender lo que Dios ha hecho con nosotros y ha puesto esa fe en estos vasos de barro. Debemos estar alerta, debemos estar preparados, hermanos. Para eso es necesario estar en oración, estar escudriñando la palabra. Debemos estar siempre, constantemente, apercibidos, velando, aguardando la venida de nuestro Dios, porque ya estamos viviendo tiempos postreros, y estos hombres impíos, de la cual la palabra nos advierte, ya están dentro de nosotros. Cuidémonos, dice el apóstol, defendamos lo que Dios nos ha entregado, hermano. Entre nosotros mismos debemos estar unidos, velando, orando por nuestra iglesia, por nuestros hermanos, y que Dios nos ayude para que nos esté Él ayudando para estar alerta, para cuidar lo que Dios ha hecho con nosotros, para cuidarnos los santos los unos a los otros, porque la palabra nos habla y nos advierte, hermano. Y el apóstol aquí lo dice, que él tuvo por necesidad escribir esta carta. Y como dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, todos ellos, por el Espíritu Santo, fueron advertidos de estas personas que tendrán apariencia de hermanos, pero en el fondo no lo son. Dios nos ayude, hermano. Dice, mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Cuántos hay, hermanos? La palabra aquí nos dice, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Pero no todos los que salieron de Egipto eran del pueblo. No todos eran creyentes y seguidores de Dios, pero estaban entre el pueblo de Dios, como dice la palabra. Más quiero recordaros, le dice el apóstol. El apóstol aquí conocía la historia bíblica del pueblo de Israel. Por eso que dice, quiero recordaros. Dice que una vez
lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que todos aquellos que salieron por la mano poderosa de Dios de Egipto, en medio del pueblo de Dios, habían hombres incrédulos, pero estaban mezclados con el pueblo y siguieron al pueblo, y Dios los sacó con mano poderosa y los llevó por el desierto. Pero a través del tiempo, al pasar los días, estos hombres se manifestaron porque estaban en el pueblo, pero no eran de nosotros, no eran creyentes, no eran convertidos. Nunca lo fueron. Y esto, dice la palabra, que habiendo Dios sacado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y la palabra, si tú conoces, hermanos, la palabra, recordarás cómo Dios destruyó a los que no creyeron. Estos son los impíos. Por eso que la palabra les dice impíos, son incrédulos, pero están en medio de nosotros. Como salió todo ese pueblo de Egipto, pero después que Dios conoce los corazones y conoce cada vida, porque Dios no puede ser burlado, Dios los destruyó. Y la palabra dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que los abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ese es el comportamiento de estos hombres, que siempre tratarán de estar sobre los demás, tratando de buscar algún provecho, algún beneficio de en medio de los santos, y son blasfemos, rechazan y nunca se someten. Nunca en ellos hay un corazón humilde, nunca se someten y nunca están sujetos a las autoridades, porque no son de nosotros. Tienen apariencia, pero no lo son. Y nunca van a someterse ni a la palabra de Dios, no van a obedecer la palabra de Dios, no van a poner la palabra de Dios en obra, sino que ellos estarán ahí encubiertamente, aparentando, solo son apariencia, como dice la palabra, pero en el fondo de su corazón son incrédulos, y como son hombres y mujeres incrédulas, solamente ellos estarán ahí, pero la palabra no hará vida en sus corazones. Y como dice nuestro Señor, ¿cómo los conocemos? Por sus frutos se conoce el árbol, porque el buen árbol del buen corazón sacará lo bueno, y el mal árbol de lo malo que hay en su corazón sacará lo malo. A su tiempo, como estos que fueron rescatados de Egipto y estaban en medio de los santos, de los hijos de Dios, a su tiempo Dios los destruyó, porque estos hombres no proseguirán más adelante, porque Dios cuida a su pueblo, Dios guarda a sus hijos, como lo ha hecho desde el principio, pero también Dios nos advierte que debemos nosotros estar preparados y debemos cuidar nuestra iglesia, debemos cuidar nuestra fe, debemos estar preparados en oración, en la palabra, porque estos hombres son astutos,
engañadores, y muchos seguirán a estos hombres. Y ya lo estamos viendo. ¿Cuántos hay que tienen grandes iglesias? Y son hombres preparados, que estudian, pero en el fondo son personas inconversas, jamás se han arrepentido. Son instrumentos del diablo. Que Dios nos ayude, hermano. Pero dice, soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conoce, y en las que conocen por naturaleza, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí la palabra nos narra lo que aconteció con algunos de Balaam, de Coré. Balaam sabemos que era un profeta que por dinero y por avaricia quiso maldecir al pueblo de Dios y se corrompió. Y era uno de los profetas. Así serán estos hombres. Y nos habla también de Coré. Coré también fue uno de los que salió de Egipto y estaba con el pueblo de Dios, pero en determinado momento se le rebeló contra Moisés y muchos lo siguieron. Más de 250 príncipes, hombres destacados dentro del pueblo de Dios de aquellos tiempos, siguieron a este hombre, Coré, y se rebelaron y se levantaron contra Moisés y quisieron tomar lugar que no les corresponde. Hombres sin temor de Dios, como dice la palabra, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto hizo Coré. Y Coré era de aquellos que salieron por la mano poderosa de Egipto, por la mano poderosa de Dios que lo rescató de esa esclavitud. Y se rebeló, se levantó contra Moisés, siervo de Dios. Así serán estos hombres. Nunca se van a someter y nunca van a obedecer a la palabra de Dios, porque jamás han sido de nosotros. Estarán en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Así dice la palabra de Dios, que serán estos hombres que blasfeman de cuánta cosa no conoce, y dice, y se corrompen como animales irracionales. Estos, dice, son manchas en vuestros ágapes. Mira, hermano, lo que dice la palabra. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, no tienen fruto, nubes sin agua, no son de bendición para la iglesia, jamás van a aportar algo de corazón, estarán en medio de nosotros,
pero no serán de bendición, sino que al contrario, hermano, solamente van a ser destrucción en medio de los santos, murmuradores, irreverentes, soberbios, buscarán cualquier medio para estar ahí y tratar de sacar provecho. Estarán disfrazados como ovejas, pero su intención es perversa. Por eso que el apóstol Pablo dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros hombres vestidos de oveja, pero que son lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán. Muchos estarán ahí por tiempo, pero después saldrá a la luz que lo que son en el fondo de su corazón: nubes sin agua, árboles otoñales sin frutos, como dice la palabra. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Cuántas iglesias, hermanos, han sido destruidas por estos hombres? ¿Cuántas congregaciones? Y hace poco, ¿cuántos han salido a la luz pública? Y que por años han estado en medio de los santos. Pero lo único que ellos han hecho es estar ahí agazapados, disfrazados y tratando de sacar provecho, porque se apacientan a sí mismos. Hombres sensuales, dice la palabra de Dios, que van a utilizar todos sus sentidos, toda su astucia para engañar a los escogidos, a los santos. Por eso que el apóstol dice que debemos estar apercibidos, velando, y que debemos nosotros defender ardientemente y contender ardientemente por la fe que ha sido depositada en nosotros. En estos hombres no está depositada la fe, y en ellos no está el Espíritu Santo, porque la palabra dice que estos hombres jamás han recibido el Espíritu Santo, el cual nosotros, Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu. Pero serán tan astutos que engañarán, como en el principio Adán y Eva fueron engañados, y Satanás se introdujo ahí en el paraíso y le robó la bendición al hombre. Hermanos, tengamos cuidado. Tenemos las armas del Espíritu. Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno, un don, un talento, para que juntos nos edifiquemos los unos a los otros. Hay dones de profecía, dones de lengua, el don de la exhortación de la palabra, el don de la vista espiritual. Pero lo más importante, hermano, es el amor entre nosotros, porque el amor no va a dañar a su prójimo. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y debemos estar preparados en la palabra de Dios, porque muchas veces por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Y estos hombres saben muchas veces dónde introducirse. Cuántas congregaciones enteras van camino al infierno porque se dejan guiar por estos hombres y reciben todo lo que creen, lo que ellos dicen y lo creen, y no se instruyen en la palabra, no escudriñan la palabra, no oran al Señor y son engañados. Y lo podemos ver, hermano. Incluso tienen grandes iglesias y salen en televisión, en redes, y muchos los siguen. Que Dios nos ayude, hermano, y que estemos velando en oración los unos por los otros y estemos instruyéndonos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y la oración nos va a tener a nosotros preparados y tendremos la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso, porque cada vez que buscamos la palabra de Dios, cada vez que buscamos la oración y el rostro del Señor,
Dios nos va a preparar. Dios va a darnos a nosotros esa luz, esa claridad, para que no seamos engañados por estos hombres impíos, porque el apóstol aquí, el Espíritu Santo le advertía a Pablo, a Pedro, que muchos hombres impíos van a entrar a las iglesias y otros se van a levantar de nosotros mismos que jamás recibieron la palabra de Dios y van a dañar la iglesia. Hermano, estamos en los tiempos postreros y hay muchos indicios de lo que la palabra de Dios nos enseña de estos hombres impíos, incrédulos, contumaces, rebeldes, que jamás se van a someter a las autoridades y menos a la palabra de Dios, porque el verdadero Hijo de Dios es humilde, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Sed manso y humilde como yo lo soy. El verdadero Hijo de Dios se conoce por sus frutos. Bendiciones, hermano. Que la palabra de Dios sea guardada en nuestros corazones. Y para este Señor que vive y reina, para Él sea honra y gloria, y Él de nosotros siga teniendo misericordia, y que Dios ponga en nosotros el anhelo de buscar de Él de más cerca en la oración y escudriñar las Escrituras, porque ellas nos van a preparar para que estemos con una mente entendida, despierta, porque las Escrituras nos advierten y la Escritura es apta para instruir, para corregir, para enseñar, para edificar. Hermano, escudriña la palabra de Dios, ora al Señor, porque estamos viviendo tiempos postreros difíciles, donde muchos serán engañados, aún a los escogidos. Hermano, busca a Dios, porque son tiempos difíciles, tiempos malos, y la palabra de Dios guardará tu corazón. Solamente la palabra de Dios, que es la profeta mayor, hermano, porque se levantarán falsos maestros y falsos profetas y doctrinas falsas que arrastrarán a muchos y que ya lo estamos viviendo. Pero aquí tenemos a la profeta mayor, que es la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es para que estemos preparados y nos edifiquemos los unos a los otros con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y cuidemos nuestra fe que nos ha sido dada por gracia y misericordia. ¿Y cómo debemos cuidarla? Orando y escudriñando la palabra de Dios. Bendito es el Señor, hermano. Bendiciones para todos y para este Dios que vive y reina. Sea honra y gloria. Y les saludo de aquí y ojalá pronto podamos estar todos congregados juntos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén, hermano.